A. Presente, doctora, buenos días. Leva, Doctora, buenos días, presente. Yanque Guaywa, Presente, doctora, buenos días. Luna Hurtado, Montalvo Huanca, Montesinos Narro, Presente, doctora, buenos días. Monzón Canales, Mormontoy Ruelas, Moscoso Muñiz, Presente, doctora, buenos días. Nieto Arana, Presente, doctora, buenos días. Palma Mormontoy, Presente, doctora, buenos días. Palomino Quegua, Quijua, Palomino Quijua, Peña Mejía, Pilco Apaza, ya leí, Povea Ituzaca, Ramos Guaracha, Presente, doctora, buenos días. Requejo Martiarena, Salas Quispe, Salazar Manrique, Ticona Salas, Presente, doctora, buenos días. Humeno Suzuki, Bueno, presente, doctora, buenos días. Velázquez Peña, Vera Torres, Presente, doctora, buenos días. Vergara Ramos, Villa García Torres, Presente Villa García, doctora, buenos días. Yabarrena. Presente, doctora, buenos días. Ya voy a volver a pasar rápidamente los que no me han contestado. Condori Piñe, Emily. Presente, doctora, buenos días. Gracias, doctora. Cusipauca Cárdenas, Presente, doctora, buenos días. Díaz Caballero, Presente, doctora, buenos días. Luna Hurtado, Montalvo Huanca, Monzón Canales, Mormontoy Ruelas, Presente, doctora. Palomino, Quijua, Peña Mejía, Ovea Ituzaca, Requejo Martearena, Salas Quispe, Salazar Manrique, Velázquez Peña, Vergara Ramos. Ok, ya vamos a hacer la clase hoy día. El tema que vamos a hacer hoy día es anestésicos locales. Ya es propiamente dicho el tema de la segunda unidad. Por favor, vayan avanzando lo que es el seminario. Los temas ya están en el sílabus. En la siguiente clase vamos a hacer el sorteo para ver qué grupo hace qué tema. Miremos acá. Vamos a grabar la clase.
¿Están viendo la presentación? Se ve, ¿verdad? Ok. Entonces vamos a hablar el día de hoy de anestésicos locales, que es prácticamente lo que es el tema específico de la segunda unidad, que es sobre todo lo que son los bloqueos que son producidos por anestésicos locales dentro de una raíz o de un plexo o de una fibra nerviosa. Nosotros en quirófano, en anestesia, utilizamos dos bloqueos que son, llamamos bloqueos tronculares, que es el bloqueo raquídeo, donde se utilizan para muchas cirugías, tienen muchas indicaciones, más asociadas a lo que se refiere al bloqueo de plexos por debajo de L2. Y tenemos el bloqueo epidural, que ya no lo usamos mucho como bloqueo anestésico, sino más lo usamos como un bloqueo para el depósito de anestésicos locales para el manejo del dolor, que es que también se utiliza anestésicos locales, pero se aborda otro espacio muy cercano al espacio raquídeo en sí. Y tenemos luego los bloqueos que realizamos sobre plexos, pues el plexo braquial, interescalénico, plexo ilíaco femoral, o raíces nerviosas únicas, como puede ser un bloqueo humeral, un bloqueo axilar, un bloqueo radial, cubital, dependiendo del plexo, del nervio que nosotros decidamos bloquear, sea como fines anestésicos o como fines analgésicos. Y la gran mayoría de ellos ahora con la ayuda de la ecografía. Ustedes habrán visto en las prácticas que están realizando, tanto en salud como en el Ministerio de Salud, tenemos el ecógrafo y la gran mayoría de los anestesiólogos ya estamos capacitados en poder identificar a través de una imagen ecográfica cómo es una imagen de un nervio y cómo nosotros abordamos a través de una aguja que es llama radiopaca, porque me permite ver la sombra o la direccionalidad del ingreso de esa aguja sobre la fibra nerviosa y cómo depositamos el anestésico local que va a bañar toda esa fibra para lograr el bloqueo. Entonces, ¿cómo actúan los anestésicos locales? Los anestésicos locales derivan del extracto de un elemento de la hoja de coca, que es la cocaína. Esto fue sintetizada por primera vez en el año de 1860 por Albert Niemann, un químico y farmacéutico alemán. Fue entonces el primer anestésico local en ser utilizado. En el año de 1884, Karl Kühler utiliza este destilado de cocaína a nivel ocular para provocar parálisis de la musculatura del iris, para poder abordar el ojo, ¿no? Para lesiones traumáticas. Y en el año de 1898, August Bier fue el primero en utilizar este anestésico en el espacio raquídeo para una anestesia. Ya en el año de 1904, Alfred Heinwald sintetiza los primeros anestésicos locales que serían ya sintéticos, propiamente dicho, la procaína, ¿no? Que es el líder de la familia de los aminoésteres, y es el primer anestésico local que se mantuvo estable en una solución con un buen margen de seguridad para ser usado en seres humanos. Pero para hablar en general de lo que son los anestésicos locales, ya estamos tocando ahorita de la división química. Se dividen en dos grandes grupos, se dividen entre los aminoésteres, que fueron los primeros sintetizados, y luego tenemos a las aminoamidas, que son la diferencia, el nombre mismo lo dice, en su estructura química, por un radical éster, los aminoésteres, y las aminoamidas por un radical amida. Desde el año de 1943 ya tenemos la lidocaína, y el último anestésico local que salió al mercado fue en el año 2005, la levobupivacaína. ¿Cómo podemos, además de la estructura química que se divide en dos grandes grupos, otra forma de diferenciación, de clasificación de los anestésicos locales es por su tiempo de acción?
Tenemos unos que son de acción corta, unos de acción intermedia y unos de acción larga. Si vemos a las aminoamidas, dentro de este grupo de las aminoamidas tenemos la lidocaína a la cabeza, que tiene un efecto corto de duración, entre 90 a 120 minutos, como efecto máximo. Luego tenemos a la prilocaína, que es también de efecto corto, y la mepivacaína. Posterior, las de efecto intermedio, tenemos a la ropivacaína, a la bupivacaína y a la levobupivacaína. Todo su efecto es aproximadamente entre 150 hasta 210 minutos. Estamos hablando del anestésico local puro, porque tenemos presentaciones y a su vez los anestesiólogos agregamos al anestésico local otros medicamentos para potenciar su uso y evitar también la rápida eliminación de los mismos. Dentro de los aminoésteres tenemos a la procaína, que tiene un efecto de 60 a 90 minutos, la cloroprocaína de 30 a 60 minutos, y la tetracaína, que tiene un efecto más largo de 180 a 240 minutos. Entonces también podemos hacer una diferenciación, no solamente por su estructura química, sino también por su tiempo de acción. Para poder entender un poco cómo actúan los anestésicos locales en la fibra nerviosa, debemos entender que la fibra nerviosa tiene un potencial de reposo, que por lo general va entre menos 60 a menos 90 milivoltios, que se considera como el potencial de membrana de reposo. Cuando uno aplica un estímulo, ¿qué va a hacer? Va a hacer que se transmita el estímulo nervioso a través de la fibra nerviosa, a través de un intercambio de iones. Estamos hablando básicamente entre el ion sodio y el ion potasio, a través de toda la fibra nerviosa. Para que se produzca esa transmisión, se habla de un umbral crítico, es decir, un estímulo suficiente para que se produzca esta transmisión nerviosa. Si no se alcanza este umbral crítico, no va a haber una estimulación y por ende una transmisión del impulso nervioso a través de esa fibra. O sea, no se va a lograr una despolarización completa. Cuando se alcanza este umbral crítico que está en relación al voltaje, se habla de que se tiene que alcanzar una diferenciación de más de 20 milivoltios. Cuando se alcanza este umbral, va a producirse una despolarización rápida a través de toda la axón, de toda la fibra nerviosa, y se va a producir la despolarización. Una fibra se despolariza, se transmite a otra, y la previa va a entrar en un proceso de una nueva repolarización si queremos perpetuar el estímulo nervioso. Este periodo de repolarización, es decir, el periodo de reposo donde la fibra nerviosa no se estimula tras el paso del estímulo, se llama un estado de refractariedad. Es decir, que esta fibra nerviosa va nuevamente a despolarizarse si es que se produce un estímulo que sea suficientemente intenso para que se perpetúe la despolarización en esa fibra. Sabemos que las fibras nerviosas se clasifican en fibras tipo A, fibras tipo B y fibras tipo C. Y a su vez tenemos fibras mielinizadas y tenemos fibras que no son mielinizadas. Las fibras C, que son las fibras más gruesas y las que están desmielinizadas, en este tipo de fibras dicen que la transmisión nerviosa desde una región activa hasta un segmento adyacente va a ir a una velocidad de 1 metro por segundo. Cuando hablamos de fibras nerviosas mielinizadas, la presencia de los nódulos de Ramier en las fibras nerviosas va a hacer que la velocidad se incremente. Por ejemplo, en una fibra tipo A mielinizada, la velocidad va a ser de 70 a 120 metros por segundo. Entonces van a ver ustedes esta gran diferencia entonces de la velocidad de la transmisión nerviosa en una fibra mielinizada como en una fibra que no lo es, ¿no?
Las fibras más pequeñitas, que están escasamente mielinizadas, como las fibras tipo B, van a tener una velocidad de 3 a 15 metros por segundo, la velocidad de la despolarización. Entonces, como mencioné previamente, los factores que determinan esta transmisión del impulso nervioso, que van a depender indudablemente del primer impulso, de la intensidad que tenga esta, para alterar la corriente de membrana de reposo, va a depender del flujo o la permeabilidad de la membrana celular a iones como son el sodio y el potasio. Se señala que para que la membrana esté en reposo y sea impermeable al sodio, que está en el exterior, te debe haber un voltaje de menos 60 a menos 90 milivoltios. La bomba de sodio-potasio que está en la membrana nerviosa va a mantener este potencial, haciendo que haya una salida de constante del sodio desde el interior hasta el exterior de la célula. Cuando la bomba de sodio-potasio no tiene la capacidad suficiente de mantener este equilibrio del gradiente de sodio, va a hacer de que se produzca esta alteración de la gradiente de la membrana de reposo y por ende va a producirse la despolarización. Por otra parte, tenemos que señalar que las fibras nerviosas no viajan solo las fibras sensitivas. Por lo general, las fibras sensitivas van acompañadas de las fibras motoras, van juntas ambas fibras. Y también debemos señalar que pueden viajar también tanto juntas fibras mielinizadas como fibras que no lo son. Para poder entender más claramente cómo actuarían los anestésicos locales, ¿no? No solamente provocan bloqueo motor, sino también provocan bloqueo sensitivo, ¿no? Al mismo tiempo. Y hay también una gradiente en el cual es la fibra que primero se va a bloquear, ¿no? Indudablemente que la primera fibra que se va a bloquear son las fibras más pequeñas y las fibras que no están mielinizadas. Las fibras que están mielinizadas se van a bloquear más lentamente, pero se van a transmitir más rápidamente el impulso nervioso a través de estas fibras. Para poder entender cuáles son las estructuras alrededor de la fibra nerviosa que se convertirían como barreras para el ingreso rápido del anestésico local, debemos entender que la fibra nerviosa está compuesta o está rodeada de un epineurovaina que tiene un tejido conectivo, ¿no? Posteriormente a esta vaina hay una segunda vaina que es el perineuro, ¿no? Ambas actuarían como barreras para que el anestésico local ingrese propiamente dicho a la fibra nerviosa. Acá lo vemos en esta imagen, ¿no? Tenemos ahí la fibra nerviosa, el axón, ¿no? Como lo estoy señalando con el puntero, y tenemos acá la primera vaina, que es el perineuro, y luego tenemos el epineuro, ¿ok? El anestésico local, propiamente dicho, cuando hacemos bloqueos regionales, por ejemplo, hablemos de un bloqueo interescalénico, por ejemplo, nosotros depositamos el anestésico local no dentro de la vaina, ni en el epineuro, ni en el perineuro, sino se coloca el anestésico local por fuera de la estructura propiamente dicha del axónico, de la fibra nerviosa. Y se baña todo este nervio, y el anestésico local tiene que atravesar todas estas estructuras anatómicas. Acá tenemos cómo funciona la transmisión nerviosa, que tiene que ver directamente con el gradiente de concentración del sodio a través de la actividad que hace la bomba sodio-ATP, la bomba sodio-potasio. Entonces, acá tenemos cómo va ingresando. El estímulo llega, hace que el sodio de la membrana salga del interior hacia afuera, y luego cómo la bomba trata de mantener siempre el potencial de reposo y va a tratar de sacar el sodio
hacia la parte externa. Acá tenemos, entonces, ¿cómo actúa el anestésico local? Acá tenemos, por ejemplo, acá ingresó en esta hendidura sináptica el anestésico local. Vemos acá que acá está abierto, tenemos la gradiente del sodio que siempre va a estar en mayor concentración hacia la parte externa, ¿no? Y la bomba sodio-potasio que hace lo saca de la parte interna hacia la parte externa para mantener ese potencial de membrana de reposo. Cuando ingresa el anestésico local a esta hendidura sináptica, se entra dentro de esta hendidura sináptica y el sodio ya no va a poder salir de la parte interna hacia la parte externa, incrementándose la concentración de sodio dentro a nivel intracelular y por ende produciendo el bloqueo en la transmisión nerviosa. O sea, el impulso nervioso se va a detener, provocando por ende el bloqueo de la transmisión tanto del estímulo motor como del estímulo sensitivo, ¿no? Hablando sobre la estructura química per se del anestésico local, la gran mayoría de ellos son bases débiles que se ionizan muy fácilmente. Hemos visto que hay dos grupos, los aminoamidas y los aminoésteres. La estructura tiene un residuo amino que se considera como un grupo polar hidrofílico, que va a estar separado de un grupo aromático que es hidrofóbico. Y en el medio vamos a tener una cadena alquímica intermedia. Esta cadena alquímica intermedia puede ser o una amida o puede ser un éster, dependiendo a qué grupo corresponde el anestésico local. Entonces tenemos dos polos, un polo hidrofílico y tenemos un polo hidrofóbico. Y en el medio, una cadena. Los anestésicos locales hemos visto ya en una de las diapositivas previas cómo ingresan dentro de la hendidura sináptica bloqueando de forma reversible. Este es un bloqueo reversible, no es un bloqueo permanente. Y el tiempo de acción va a depender de la característica química que tenga el anestésico local. Bloqueando la transmisión nerviosa, la conducción nerviosa. Son bases débiles, la gran mayoría de ellas que se mantienen estables y cuyo peso molecular van a estar entre 220 a 280 Dalton. Tenemos dos grandes grupos, el éster y el amida. Lo que más usamos actualmente son los anestésicos del tipo aminoamidas, ¿no? Estos se caracterizan por tener un menor riesgo de provocar alergias. Sin embargo, su toxicidad sistémica sí tiene relevancia e importancia y son muy efectivos para el bloqueos a nivel de la mucosa oral. Los éster, los aminoésteres ya no se utilizan actualmente porque tienen un mayor riesgo de producir una alergia y son menos efectivos en un bloqueo a nivel de la mucosa oral. A pesar que la toxicidad sistémica de estos no tiene importancia, sin embargo, ya actualmente hemos dejado de usar por su efecto alérgico que tenían estos. Acá tenemos lo que les mencioné, el polo hidrofílico y el polo... El polo hidrofílico y el polo hidrofóbico, y la cadena intermedia que puede ser o un éster o puede ser una amida, y los diferencia a los aminoamidas y a los aminoésteres. Acá tenemos, nuevamente repetimos lo mismo, la cadena intermedia, el polo hidrofílico y el polo hidrofóbico, de los aminoésteres y de los aminoamidas. El inicio de acción, vamos a hablar un poco de la farmacocinética de los anestésicos locales. El inicio de acción de un anestésico local va a depender de varios factores, ¿no? Que uno actúe más rápidamente que otros. Va a depender del tamaño molecular. Hemos hablado de que son entre 200 a 280 Daltons en promedio el peso molecular que tienen los anestésicos locales. Las de tamaño más pequeño, por ejemplo, como la lidocaína, tendrán un periodo de latencia mucho menor a diferencia de la bupivacaína o la ropivacaína. Va a depender también de su característica de liposolubilidad, ya que al ser más liposolubles van a tener va a demorarse más
para llegar hacia el lugar donde tiene que bloquear, ¿no? Ya que se va a herir al tejido que circunscribe a la fibra nerviosa. También tenemos que hablar sobre la disociación PK-pH, ya que el anestésico local se encuentra en un estado de equilibrio entre las moléculas ionizadas y las no ionizadas. Y es los anestésicos locales que tienen mayor fracción no ionizada los que van a tener menor difusión o capacidad de difundir en el nervio. Por otro lado, sabemos que el primer efecto para que un anestésico local actúe más rápidamente o menos rápidamente es el lugar donde yo lo deposito. Si lo voy a depositar más cerca del nervio, indudablemente va a bloquear más rápidamente que si lo deposito más lejos de la fibra nerviosa. Por eso es que actualmente la ecografía nos permite visualizar en la pantalla ecográfica en qué lugares estamos depositando el anestésico local, si estamos muy lejos o muy cerca de la fibra nerviosa, y me va a determinar con mayor seguridad el tiempo de inicio de sesión o el periodo de latencia específico para que este anestésico local difunda y pueda ingresar a la fibra nerviosa. También tenemos que entender de que esta difusión también va a estar determinada por la concentración. ¿Qué significa la gradiente de concentración? Que va a estar en relación a la concentración del anestésico local. No es lo mismo que yo utilice una lidocaína al 2% a que yo utilice una lidocaína al 5%, ¿no? Indudablemente que la lidocaína al 5% va a tener un mayor grado de dispersión o una gradiente mayor de transmisión hacia la fibra nerviosa. Nosotros utilizamos mucho vasoconstrictores junto con el anestésico local. Usamos el primer vasoconstrictor que se utiliza es la epinefrina, ¿no? Tenemos lidocaína, por ejemplo, en presentaciones al 2% con y sin epinefrina. El agregado de una epinefrina a un anestésico es básicamente para que la epinefrina, que se comporta como un vasoconstrictor, impida de que el anestésico local pase al torrente circulatorio y por ende yo inhibo con ello la toxicidad del anestésico local. Y por otro lado, hago que también se incremente la concentración en el tejido donde yo he depositado el anestésico local. Otra de las cosas que también van a determinar los tiempos más rápidos o la disminución de la latencia tras la administración de un bloqueo o un anestésico local es el flujo sanguíneo tisular. Los tejidos que son altamente irrigados, van a tener mayor posibilidad de que haya una absorción sistémica de esta anestesia. Y por otro lado, va a ser también que el tiempo de duración del anestésico local sea mucho menor. Por eso es que en aquellos tejidos altamente vascularizados, se trata siempre de utilizar un vasoconstrictor para inhibir que se produzca la absorción del anestésico local, ¿no? y que el efecto se dure más de lo que podría presentarse si es que no agrego un vasoconstrictor. Luego tenemos lo que se refiere a las modificaciones del pH. Hemos hablado de que los anestésicos locales se encuentran en una solución donde hay un equilibrio químico entre la parte ionizada y la parte no ionizada. Es decir, entre la forma básica, no cargada, y la forma catiónica, que sí está cargada. Mientras más bajo sea el pH, va a existir una mayor concentración de forma ionizada. Y sabemos nosotros que la forma activa del anestésico local es la no ionizada.
La forma no ionizada, es la que atraviesa fácilmente las diferentes barreras fisiológicas. Entonces, si yo tengo un pH ácido en el tejido donde yo estoy depositando el anestésico local, por ejemplo, un área infectada, ¿no? Sabemos que el tejido isquémico es un tejido infectado, es un tejido ácido. Si yo deposito el anestésico en este tipo de tejido, se va a incrementar la concentración de la parte ionizada del anestésico local y por ende ese efecto va a ser escaso o nulo, ya que el anestésico local necesita tener un pH básico en el tejido para que tenga un efecto adecuado. Debemos señalar de que una de las características entonces para hacer que el anestésico local actúe más rápidamente, se absorba más rápidamente y tenga una mayor duración, estén incrementando la concentración de las formas no ionizadas. ¿Y eso cómo se hace? A través de la alcalinización o también llamada carbonatación, que es cuando yo agrego al anestésico local bicarbonato de sodio. Esto tiene como finalidad acortar el periodo de latencia del anestésico local, ya que me va a aumentar la concentración de las partes no ionizadas, que son las que tienen el efecto propiamente dicho del anestésico local, ¿no? Otra característica que ya también la mencioné es el efecto de la concentración. A mayor concentración tenga un anestésico local, también su periodo de latencia va a ser mucho menor y el efecto va a ser, por ende, va a durar y va a ser más rápido. Cuando hacemos un bloqueo de las fibras nerviosas, debemos saber que no todas se van a bloquear al mismo tiempo. Hay fibras nerviosas que se van a bloquear mucho antes que otras. ¿Cuál es entonces la cronología del bloqueo nervioso? Primero va a ser el bloqueo de la parte de la temperatura, ¿no? Vamos a ver, eso va a ser en relación con el bloqueo de las fibras B. Vamos a ver una vasodilatación. El tejido se va a poner pálido en primer lugar. Posteriormente va a haber una pérdida de la sensación de la temperatura y un alivio al dolor, gracias al bloqueo de las fibras A delta y de la fibra C. Después va a verse una pérdida de la propiocepción por un bloqueo de las fibras A gamma. En cuarto lugar, una pérdida de la sensación del tacto de la presión por las fibras A beta. Y por último, una pérdida de la motricidad por el bloqueo de las fibras A alfa. Debemos mencionar de que siempre va a haber cierto riesgo cuando uno deposita un anestésico local porque pueden ser absorbidos sistémicamente. Y esto va a estar relacionado, en primer lugar, por la vascularidad del tejido. A mayor vascularidad hay en el tejido donde se está depositando un anestésico local, la posibilidad de que se produzca la absorción sistémica es mucho mayor. Va a depender también del tipo de paciente, ¿no? Por ejemplo, tenemos pacientes como los lactantes y los niños, donde los flujos sanguíneos locales son mucho más altos que en el adulto, porque sus tejidos son más pequeños y por ende los flujos aumentan. Va a también depender del coeficiente de partición sangre-tejido y también va a depender si nosotros agregamos un vasoconstrictor o no, ¿no? Debemos señalar de que los anestésicos locales cuando ingresan se unen a proteínas plasmáticas cuando ingresa a nivel sanguíneo, ¿no? Generalmente se unen a la albúmina y al alfa-1 glucoproteína ácida, a estos dos proteínas, ¿no? Sin embargo, a la albúmina tiene muy poca afinidad por los anestésicos locales, pero una fuerte capacidad de unión, ¿no? Mientras que la alfa-1 glucoproteína ácida se une a las amidas, ¿no? Es la principal proteína que se une a las amidas y es el principal amortiguante que existe para que se produzca altas concentraciones del anestésico local en el torrente sanguíneo en forma libre, que serían los responsables de la toxicidad sistémica.
¿Cuáles son los efectos colaterales de los anestésicos locales? Uno de los principales efectos colaterales son las reacciones que van desde una toxicidad local, toxicidad sistémica y reacciones alérgicas. Con respecto a la toxicidad local, un minuto, alumnos, por favor, un minuto. Con respecto a los efectos locales, estos van a estar en relación específicamente a las concentraciones. A mayor concentración se utilice de un anestésico local, puede haber mayor lesión de la fibra nerviosa, sobre todo cuando las fibras nerviosas son muy delgadas, ¿no? Puede producirse efectos miotóxicos y neurotóxicos, ¿no? Dentro de las reacciones alérgicas, ¿no? Estas pueden ir desde urticaria hasta el shock anafiláctico, habiendo una alergia cruzada con los derivados del ácido paraminobenzoico. Este ácido paraminobenzoico está presente en los frascos de anestésicos locales cuando estos son de color ámbar. Ustedes van a ver las presentaciones que tenemos frascos transparentes de anestésicos locales y tenemos frascos ámbar. Los frascos ámbar, la gran mayoría son porque tienen epinefrina. Y para que la epinefrina sea estable dentro de la presentación del anestésico local, hay una sustancia que permite esta estabilidad. Este es el ácido paraminobenzoico, que produce también reacciones alérgicas. Luego tenemos otras reacciones efectos colaterales, que es la metahemoglobinemia, que se produce cuando hay una sobredosificación de la prilocaína. Y luego tenemos efectos colaterales por mala técnica en la colocación del anestésico local, cuando, por ejemplo, colocamos directamente a nivel del epineuro o el perineuro de la fibra nerviosa y lesionamos la fibra nerviosa con las agujas que utilizamos para los bloqueos, ¿no? Y los mayores problemas son cuando el anestésico local se absorbe por vía sistémica, ¿no? Y esto va a depender también de varios factores, entre ellos, si hemos hecho el depósito en un tejido altamente vascularizado, el riesgo es mucho mayor. Va a depender de las dosis del anestésico local, va a depender del perfil farmacológico que tenga el anestésico local, va a depender también si he usado un vasoconstrictor junto con el anestésico local y va a depender de las características del paciente. Sabemos que en aquellos tejidos que están altamente vascularizados va a haber una mayor posibilidad de absorción. ¿Cuáles son estos tejidos? En primer lugar, el cuero cabelludo, donde tenemos alta vascularización, ¿no? Luego tenemos a nivel de la cavidad oral, orofaringia. Luego a nivel de bloqueos intercostales, cuando usamos en muchos lugares para hacer estos bloqueos. En el bloqueo del plexo braquial, la anestesia epidural, el bloqueo ilioinguinal y femoral y el bloqueo ciático. Hemos señalado que los anestésicos locales tienen algunas características que hacen que puedan tener mayor toxicidad unos que otros, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la adrenalina que agregamos al vacío local, este va a hacer de que se disminuya la absorción sistémica del anestésico local y por ende va a reducirse la posibilidad de que se incremente la concentración plasmática del anestésico local. Otra cosa que también señalé es las características del paciente. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen un mayor gasto cardíaco, como las pacientes embarazadas o pacientes con insuficiencia renal crónica. Estas pacientes van a tener como característica de la capacidad de tener una mayor reabsorción sistémica, por lo que se debe, por esta característica, disminuir la concentración del anestésico local en este tipo de pacientes. En conclusión, los anestésicos locales se van a distribuir por todo el organismo cuando se absorben por vía sistémica. Y
va a haber una combinación de un alto flujo sanguíneo con una alta gradiente de concentración, lo que va a favorecer de que se absorba a nivel del cerebro, del corazón, de los pulmones, del hígado y el riñones. Debemos mencionar que el músculo es el principal reservorio del anestésico local. Se unen a proteínas tisulares con una afinidad variable que va a condicionar los fenómenos de redistribución del anestésico local. Los pulmones son el primer filtro durante el paso de un anestésico local a través de la circulación sistémica. Y con respecto a su efecto a nivel cerebral, va a estar en relación a la fracción libre del anestésico local, o sea, aquella que no está fija en la proteína plasmática. Entonces, la toxicidad de los anestésicos locales, ¿no?, van a incluir signos y síntomas a nivel del sistema nervioso central y cardiovascular. Va a deberse, por lo general, a sobredosis a inyecciones en vasos sanguíneos y se va a relacionar su toxicidad con la potencia del anestésico local. ¿Cómo metabolizamos y eliminamos los anestésicos locales, entonces? Los aminoésteres, que prácticamente ya no lo usamos mucho en la práctica quirúrgica ni en la práctica anestésica, son hidrolizados en el plasma por los eritrocitos y en el hígado, esterasas inespecíficas o pseudocolinosterasas. Cuando el paciente tiene un déficit congénito de estas pseudocolinosterasas, van a correr el riesgo de desarrollar reacciones tóxicas, especialmente con la tetracaína, que es particularmente más tóxica. Con respecto a las aminoamidas, el metabolismo es básicamente hepático en el sistema citocromo P450 a nivel de los microsomas hepáticos. Cada anestésico local, entonces, tiene una isoenzima específica para metabolizarlo. Por ejemplo, la lidocaína es metabolizada por las isoenzimas CYP1A2, CYP3A4 del citocromo P450. La bupivacaína es metabolizada principalmente por el CYP3A4 y la ropivacaína es metabolizada por la CYP1A2 y por la CYP3A4. Son metabolitos de la lidocaína, la monoetilglicina y la silidida de glicina. Ambos son tóxicos si se acumulan. La neurotoxicidad de estas moléculas se van a sumar, lo que va a evidenciarse en convulsiones. Con respecto a la bupivacaína, solo un 12.5% de estos metabolitos van a ser tóxicos. Lo mismo que con la ropivacaína. Por ende, el que el ser humano tenga un sistema enzimático hepático del citocromo P450 maduro va a garantizar una adecuada metabolismo y eliminación también del anestésico local. En los recién nacidos se ha visto de que este citocromo P450 se encuentra inmaduro. Por ende, son mucho mayores los riesgos de que se pueda producir una intoxicación con anestésicos locales en neonatos y en prematuros. La eliminación se hace de los aminoésteres a través de la orina, después de conjugarse y de ser metabolizado. Mientras que las aminoamidas se van a eliminar sin cambios por el riñón en una cantidad muy pequeña, en menos del 5%. La insuficiencia renal entonces me va a disminuir la tasa de eliminación de estos metabolitos y se recomienda por ende reducir las dosis en este tipo de pacientes en un 10 a 20% cuando utilizo el anestésico local para un bloqueo. Se habla también del paso transplacentario de los anestésicos locales, ¿no? Usamos mucho la anestesia raquilla o la anestesia epidural para la cesárea, ¿no? Pero el anestésico local puede llegar al niño, indudablemente que sí, porque se ha visto de que las aminoamidas, que es lo que más usamos para la cesárea, pueden atravesar la barrera transplacentaria. Sobre todo la fracción
que se encuentra no ionizada. Se señala de que la lidocaína atraviesa más fácilmente la barrera transplacentaria que la bupivacaína. Y si el producto, es decir, si el neonato está con sufrimiento fetal a nivel dentro de la madre, la posibilidad de que haya toxicidad es mucho mayor. ¿Cómo actúan los anestésicos locales? Entonces vamos a hablar ahora de sus efectos que producen estos y por los cuales nosotros los utilizamos en la anestesia. A nivel del sistema nervioso central, sabemos que todos los anestésicos locales atraviesan la barrera hematocefálica. Además de provocar los bloqueos que hemos señalado, ¿no? Incluso podríamos decir que los anestésicos locales podrían ser anticonvulsivantes a bajas concentraciones, pero cuando las concentraciones se incrementan, más bien son proconvulsivantes. Por ejemplo, la lidocaína es un anticonvulsivante a concentraciones plasmáticas por debajo de 5 microgramos por mililitro, pero cuando las concentraciones sanguíneas son de 7 a 10 microgramos por mililitro, es un proconvulsivante. ¿Cuál es la proporción de toxicidad neurológica entre los fármacos? Vemos que la bupivacaína es mucho más neurotóxica que la ropivacaína y esta que la lidocaína. Los efectos a nivel del sistema nervioso central, si concluimos, son bifásicos. Inicialmente va a haber un bloqueo selectivo de los ácidos inhibitorios de la corteza cerebral, promoviendo una actividad excitatoria. En esta primera etapa, cuando hay una toxicidad sistémica, vamos a ver signos de toxicidad neurológica. Las convulsiones pueden presentarse. Va a poder ver, y si esto se asocia a hipercamia y acidosis, van a potenciarse los efectos cerebrales de los anestésicos locales. Cuando ya se da concentraciones mucho más altas, va a haber un bloqueo simultáneo tanto de las fibras excitatorias como inhibitorias, que van a conducir a una depresión global del sistema nervioso central. Va a haber una depresión cardiorrespiratoria e incluso la muerte. Y esto se aprecia sobre todo a concentraciones que van entre 15 a 20 microgramos por mililitro. A nivel cardiovascular, se utilizan los anestésicos locales por su efecto antiarrítmico. Se les considera que pertenecen, sobre todo a la lidocaína, al grupo de antiarrítmicos de la clase 1B. La conducción, entonces, auricular y ventricular, que depende de canales de sodio, ¿no? Pueden ser bloqueadas a concentraciones plasmáticas altas. Algunos anestésicos locales pueden provocar una deceleración de la conducción intraventricular. Sin embargo, no todos tienen el mismo efecto de desaceleración o de ser un antiarrítmico, ¿no? Por ejemplo, se sabe que la destrobupivacaína, la bupivacaína racémica y la levobupivacaína tienen mayor afinidad para provocar un bloqueo del nodo auriculoventricular y por ende la probabilidad a altas concentraciones de efectos tóxicos cardíacos por este tipo de anestésicos locales es mucho mayor, que incluso pueden llevar a un bloqueo nodal completo y a un paro cardíaco. Los anestésicos locales en general pueden deprimir también la contractibilidad del miocardio, sobre todo a concentraciones más altas, 2 veces más altas. Con respecto a su acción sobre los vasos, a nivel del músculo liso, va a depender su actividad en función a su concentración. A concentraciones muy bajas puede producirse vasoconstricción, mientras que a concentraciones más altas se produce vasodilatación. Entonces, cuando hablamos de toxicidad sistémica del anestésico local, hablamos de concentraciones por encima de 7 microgramos por mililitro de un anestésico local. Es la forma libre del anestésico local la que es responsable de la toxicidad sistémica y puede presentarse en un inicio signos neurológicos o cardíacos o ambos, aunque esta posibilidad es mucho menor. Se van a expresar la toxicidad
por lo general, en primer lugar, por signos neurológicos y posteriormente a signos cardíacos. La toxicidad a nivel del sistema nervioso va desde signos como entumecimiento de labios, hormigueo de extremidades, dolor de cabeza, sabor metálico en la boca, malestar general con ansiedad, mareos, aturdimiento, vértigo, logorrea, alucinaciones visuales, zumbido de oídos, trastornos de la acomodación visual. Acá lo vemos en este cuadro, ¿no? Contracciones musculares, inconsciencia, convulsiones generalizadas, falla respiratoria y luego parada cardíaca y muerte. El paciente puede señalarte que está sintiendo escalofríos, que hay temblor, que tiene dificultad para hablar, movimientos oculares de tipo nistagmo. La toxicidad cardíaca es generalmente precedida por la toxicidad neurológica. El cuadro clínico característico es bradicardia. A veces se aprecia un ensanchamiento del complejo QRS o un aumento del segmento PR en el EKG. A continuación se puede complicar esto con una taquicardia ventricular o una taquicardia helicoidal, incluso con una fibrilación ventricular o una asistolia. ¿Cómo podemos prevenir la toxicidad sistémica entonces en la anestésico local? Primeramente, en reduciendo las dosis y los volúmenes de anestésico locales que utilizamos para un bloqueo y indudablemente por un monitoreo constante que el paciente debe tener mientras se realice un bloqueo regional, ¿no? Tanto un bloqueo de monitoreo básico, incluyendo un EKG continuo, y por el uso de actualmente de la ecografía, ¿no? O de un neuroestimulador que me va a permitir localizar indudablemente el sitio donde estoy depositando el anestésico local con mayor seguridad, sabiendo de que no estoy depositándolo dentro de un vaso que va a hacer que el anestésico local pueda ser absorbido a nivel central. El tratamiento, en el caso de toxicidad sistémica, incluye en primer lugar las medidas de reanimación, que es el manejo de la vía aérea, reanimación cardíaca. Las convulsiones se van a tratar con benzodiazepinas o tiopental, oxigenación y manejo de la vía aérea rápidamente. En el caso de una parada cardíaca se debe administrar adrenalina en dosis de 5 a 10 microgramos por kilo, y evitándose dar dosis más altas porque estas van a promover un bloqueo fásico y la aparición de una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular. Actualmente se tiene ya una solución lipídica, que es el intralipid o el medialipid, que se administran ante estos eventos de toxicidad por anestésico local. La Sociedad de Anestesia Regional recomienda la dosis de estas soluciones primero en un bolo de 3 mililitros por kilo de intralipid al 20%, o de 6 a 9 mililitros por kilo si estamos usando un medialipid al 20%. ¿Cómo actuarían los lípidos? Se señalan que los lípidos van a atrapar a la molécula del anestésico local en el torrente sanguíneo, y al atraparlo va a hacer que las concentraciones plasmáticas disminuyan rápidamente. Estas soluciones lipídicas han demostrado una alta eficacia en la intoxicación con anestésicos locales del tipo bupivacaína y ropivacaína. Sin embargo, no han demostrado ser útiles con la levobupivacaína, ¿no? E incluso con la lido o con la mepivacaína. Los pacientes que han presentado signos y síntomas graves por intoxicación con anestésico local deben ser monitorizados en una unidad de cuidados intensivos para corregir adecuadamente la acidosis, la hipoxia y hacer un monitoreo del EKG continuo, ¿no? En estos pacientes. Y las dosis, como les digo, de anestésicos locales pueden ser repetitivas, pueden ser administradas 1, 2 e incluso en infusión continua hasta que
podamos nosotros visualizar en el EKG de que no tenemos ya elementos que nos puedan señalar de que el paciente esté en peligro, ¿no? Acuérdense de que el anestésico local tiene un tiempo para que se metabolicen a nivel del hígado el anestésico local que ha sido absorbido y pueda ser eliminado por el riñón en forma óptima. Y esto va a depender indudablemente del paciente también, el cual se está presentando en ese momento este cuadro de intoxicación. Este cuadro es un poco para explicar cómo es la diferencia de los volúmenes de anestésico locales cuando nosotros utilizamos un anestésico local para una anestesia epidural, para una anestesia raquídea o para una anestesia para un bloqueo periférico. Las dosis cuando se utilizan en bloqueos periféricos y en bloqueos epidurales, las dosis son mucho mayores de anestésico local si nosotros utilizamos local en el canal raquídeo. Cuando hablamos, por ejemplo, de los volúmenes a usar de la ropivacaína para un bloqueo epidural, nosotros usamos por lo general menos de 1.7 miligramos por kilo para un bloqueo epidural. Mientras que para un bloqueo periférico usamos menos volumen. Estamos hablando de menos de 0.5 mililitros por kilo. Si hablamos de la bupivacaína, ¿no?, que es lo que usamos nosotros para la anestesia raquídea, las dosis que se utilizan son muy bajas de anestésico local. No utilizamos para un bloqueo no más de 10 miligramos de bupivacaína hiperbárica para un bloqueo en una persona adulta, y las dosis mucho menores en niños, ¿no? Estamos hablando de 0.3 miligramos por kilo de peso en niños que pesan más de 15 kilos. ¿Por qué razón se utilizan menos concentraciones a nivel raquídeo? Porque nosotros depositamos dentro del canal raquídeo el anestésico local. Es decir, antes que estos emerjan, estas raíces nerviosas emerjan de la misma médula. Por ende, no necesita ser bañado el anestésico local, sino que desde la raíz es que nosotros hacemos el bloqueo. Mientras que los volúmenes que se utilizan en el espacio epidural se incrementan un poco más porque estamos bloqueando ya parte de la fibra nerviosa que está emergiendo de la médula. Y si es en bloqueo periférico, indudablemente nosotros estamos bloqueando la fibra nerviosa per se en el trayecto que requerimos bloquear para lograr el efecto anestésico que necesitamos para la intervención quirúrgica. ¿Cuántas veces yo puedo usar un anestésico local para bloquear? Eso es una pregunta que se hacen, por ejemplo, los cirujanos cuando están haciendo, por ejemplo, una sutura. Supongamos, chicos, a ver, que el cirujano está haciendo una sutura de una herida en mano, ¿no? La mano se cortó y le pongo el bloqueo, pero estoy terminando de hacer la cirugía y el paciente comienza a sentir dolor porque he usado poco volumen. ¿Cuánto es lo máximo que puedo poner en anestésico local? Lo que les repito cada uno, no más de 1.5 por kilo de peso, en dosis, no más de 2 dosis repetidas. ¿Qué quiere decir? Si mi paciente pesa 60 kilos y yo voy a hacer una sutura de mano en una zona porque se cortó con un cuchillo, yo qué sé, y viene al tópico de emergencia y yo tengo que suturar. Utilizo a una lidocaína al 2%. ¿Qué significa que es al 2%? Que tiene 2 gramos en 100. Si mi frasquito tiene 20, significa que en cada cc va a tener 5 miligramos. Entonces, si mi paciente pesa 60 kilos, le voy a dar a 1.5, estamos hablando de máximo 100
60 por 1.5 es, a ver chicos, ¿cuánto es? 90, ¿no? 90 miligramos. 90 miligramos voy a tenerlo yo, si sé que tengo 20 miligramos por kilo, por cc, significa que yo puedo usar 5 centímetros y voy a tener ya 100 miligramos, ¿verdad? Entonces, mire, 50 miligramos. En 10 centímetros voy a tener 50 miligramos. Entonces, si yo puedo usar como máximo 90, significa que primero le pongo sus 10 centímetros de anestésico local y le puedo repetir otros 9 centímetros para una segunda dosis, pero no más. Si yo le pongo más volumen de anestésico local, si le pongo toda la ampolla que tiene 400 miligramos, imagínense, nos estamos pasando en cuanto la dosis que para ese paciente 60 kilos era de 90 a 400. Entonces, a veces nos olvidamos de saber las concentraciones necesarias para realizar algún procedimiento en una sutura. Y la gran mayoría de los efectos tóxicos que hemos evidenciado con anestésicos locales no han sido en quirófanos. Actualmente nosotros ya casi no vemos, porque la gran mayoría utilizamos el ecógrafo o hacemos neuroestimulación, y los volúmenes que usamos son volúmenes muy bajos o son muy diluidos. Acuérdense, a mayor concentración, la posibilidad de toxicidad es mayor. Entonces, con eso hemos hecho de que ya no evidenciemos toxicidad con anestésico local en sala de operaciones. ¿Dónde más se evidencia? En los tópicos. ¿Por qué? Porque la gran mayoría utiliza concentraciones altas, o sea, la del mismo frasco, no la diluyen, y usan repetitivamente. A los 30 minutos que están suturando, el paciente se queja, le vuelven a poner. Se demoran en la sutura o le vuelven a poner. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno hace, un procedimiento con la ayuda del anestésico local, porque es una herramienta, sí es cierto, valiosa para que el paciente no sienta dolor durante un procedimiento quirúrgico, puede ser local o puede ser un procedimiento quirúrgico que incluso pueden hacerlo mayor, ¿no? En los tópicos, pero los riesgos son mayores si es que uno no sabe reconocer los signos y síntomas precoces de una intoxicación con anestésico local, ¿no? Que pueden ir desde que el paciente te diga, doctor, estoy sintiendo frío, les comienza a temblar, doctor, estoy sintiendo un sabor metálico en mi boca, ¿no? Y más si el paciente no está monitorizado. Ok, preguntas sobre este tema. ¿Hay preguntas, chicos? Preguntas. Stephanie, sí, levantaste la mano. Sí, dime. Sí, doctora. Tenía una consulta con respecto al ejemplo que nos dio de la cirugía, o bueno, de las suturas que se está haciendo en la mano, y si ya se le ha dado las 2 dosis máximas que se le puede dar al paciente y aún no ha terminado este procedimiento, ¿puedo cambiar de anestésico local o cuál sería una medida para tomar? Mira, si ya estás en el borde de la dosis que le corresponde por kilo de peso, lo que tienes que hacer es disminuir tu concentración del anestésico local. Nosotros usamos por lo general lidocaína al 2%, pero con una lidocaína al 2% yo tengo un bloqueo motor y un bloqueo sensitivo. ¿Qué es lo que quieres cuando tú haces una sutura? ¿Más bloqueo motor o bloqueo sensitivo? Sensitivo. ¿Qué es lo que más quieres? Por supuesto, tú quieres más un bloqueo sensitivo. Y un bloqueo sensitivo se alcanza con concentraciones, incluso si estás usando una lidocaína hasta al 0.75%. Imagínate, si tú tienes la presentación del frasquito es al 2%, o sea, si yo uso lidocaína al 1%, voy a tener un bloqueo sensitivo y la posibilidad de toxicidad es mucho menor. ¿Qué significa? Que cargo en mi jeringa lidocaína, ya no cargo los 10 centímetros del 2%, sino cargo solo 5 centímetros y completo los otros 5 centímetros con suero fisiológico. Y esa lidocaína, el 1%, va a tener
para un bloqueo sensitivo, la misma calidad que si yo utilizo al 2%, pero menos posibilidad de toxicidad, ¿verdad? Porque estoy usando menor concentración. Lo mismo con la bupivacaína. La bupivacaína también viene al 0.5%. Yo puedo usar también para una sutura hasta el 0.125 del 0.5, imagínate, lo bajo hasta el 0.125, solo diluyéndolo con suero fisiológico, y me va a dar un bloqueo sensitivo bueno para hacer una rafia, ¿no? Para una sutura, que es lo que yo necesito para hacer una sutura. No necesito un bloqueo motor, lo que necesito es un bloqueo sensitivo, ¿no? A diferencia de lo que necesitamos en un quirófano, ¿no? Donde sí, yo, por ejemplo, para una cesárea, yo necesito una anestesia que en la paciente no sienta dolor ni se mueva durante el procedimiento de la extracción del producto. Pues ahí sí necesito concentraciones adecuadas para bloqueo motor, ¿no? Pero para suturas, tú no requieres, por lo general no se requiere bloqueo motor, lo que se requiere solamente es bloqueo sensitivo. Y yo puedo hacer una sutura con concentraciones 2 veces más baja de la que viene en la presentación, y mi calidad de bloqueo va a ser adecuado, sin que haya toxicidad. ¿Ok, chicos? Otra pregunta. Y también tenemos que saber identificar los efectos adversos rápidamente, ¿no? A veces no hacemos eso, ¿no? Y es rarísimo que cuando una sutura estemos realizando en emergencia, estemos monitorizando al paciente. Rarísimo. Bien difícil que monitoricemos. Realmente el monitoreo se hace o en shock trauma o se hace en quirófano, ¿no? Entonces, hay signos tempranos de toxicidad. Los primeros son los neurológicos, ¿verdad? El paciente está así, doctora, estoy mareando, doctor, estoy sintiendo como algo metálico en mi boca. Entonces, todos esos son señales de que ya hay signos de toxicidad sistémica. Y ante eso, ¿qué se hace? Se deja de administrar el anestésico local, se echa al paciente, se toma la presión, se pone con una cánula de oxígeno, se mide la saturación y esperamos cómo va eso, ¿no? Cómo va mejorando en el tiempo el paciente, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, esta ha sido grabada la clase de hoy. En la próxima clase ya avanzamos de prácticamente lo que es bloqueo propiamente dicho, raquidio, epidural. Luego tenemos relajantes que trataremos de hacerlo, que estaría pendiente, y ya tendríamos el seminario. Por favor, entren al sílabus. En el sílabus están los temas. En la próxima clase vamos a hacer sorteo de los temas. Supongo que serán con los mismos grupos que se formaron para dar los días de la programación del seminario. Muy buen domingo, gracias por asistir. No, levantó la mano Palomino y Hurtado Ochoa. Sí, diga, primero Palomino. Sí, doctora, muy buenos días. Disculpe, al momento de la asistencia no pude entrar temprano. Por favor, doctora, tal vez me podría considerar en la asistencia. Salí con mi mamá al mercado y al momento de volver no pude conectarme temprano, por favor. Ok. ¿Alguien más, por favor? Doctora, si podría considerar a mi compañero John Michael, por favor, puso por el chat su asistencia. John Michael Peña Mejía. Peña Mejía. Ya, Carmen, ok. Listo, ya. Gracias, doctora. Muy buen domingo. Nos vemos, Gracias, chicos. Hasta luego, doctora. Hasta luego.